Bueno, shalom, shalom para todos. Que el Padre nos bendiga, nos enseñe hoy su palabra y sobre todo que el Padre guarde nuestro camino para no desviarnos nunca ni a derecha ni a izquierda. Hoy continuamos con esta serie que hemos venido haciendo a lo largo del año, que la he titulado El fin o el propósito de la Torá es Yeshua, porque esas son las palabras de Pablo en Romanos 10:4. Así que hemos venido encontrando a Yeshua en cada una de las porciones y hoy no es la excepción. Hoy vamos a aprender algo muy, muy hermoso que comenzamos desde la semana pasada, pero que vale la pena hacer una conexión con la Torá para que nunca perdamos la revelación de Yeshua. Hoy vamos a estudiar la Parashá Ekeb, que significa en español porque, es decir, como a consecuencia de, o en este caso, por haber oído. Recordemos siempre que los nombres de las Parashá tienen que ver solo con la primera palabra que aparece en el hebreo. Así que vamos con una porción muy interesante que viene desde Deuteronomio 7:12 hasta Devarim o Deuteronomio 11:25. En esta porción tenemos muchas cosas muy interesantes que entender con respecto a Yeshua, pero también tenemos muchas cosas en que reflexionar en este tiempo actual. Así que vamos sin más a entrar directamente en esta porción. Dice entonces Devarim 7:12 o Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Esto nos lleva a nosotros directamente a la porción anterior donde el Padre nos está advirtiendo a través de Moisés. Recordemos que el pueblo ya va a entrar a la tierra prometida. Moisés está dando las últimas instrucciones y aquí nos está diciendo que el Padre guardará su pacto, pero que nosotros tenemos que escuchar los mandamientos, los decretos y guardarlos. Como consecuencia de ese amor por el Eterno, porque recordemos que la misma palabra nos dice que la verdadera muestra de amor con el Padre es la obediencia a los mandamientos. Dice, entonces Elohim te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren. Fíjense que aquí tenemos una primera reflexión muy importante que hacer. Todas estas bendiciones vienen como consecuencia de obedecer al Eterno. Ese es uno de los puntos en los que yo no puedo entender. No puedo entender, francamente les digo, es que no entiendo. ¿Cuál es el afán de irse la gente detrás de enseñanzas ajenas, de enseñanzas de hombres y de todo, cuando nosotros tenemos todas estas bendiciones? ¿Quién no quiere sentir el amor del Padre? La bendición de los hijos, la bendición de la tierra, la bendición del trabajo, la bendición sobre todos los pueblos. ¿Cómo despreciamos esto nosotros? Porque simplemente nos parece que eso está ya muy elemental y tenemos que entrar a buscar en las enseñanzas de hombres sabiduría. Reflexionemos. Nosotros seguimos a un Dios vivo que nos ha dado su corazón y que nos bendice de esta manera. Además, nunca olvidemos que Él es el creador del cielo y de la tierra. Y en esta porción vamos a aprender algo hermoso con Él. Recordemos entonces que hay 3 niveles de obediencia. Uno es oír los decretos o mandamientos. El segundo es guardarlos.
Y el tercero, ponerlos por obra, ponerlos por obra. Es que cuando nosotros entramos en el estudio de la Torá, muchas veces nos podemos quedar en el primer nivel, donde nosotros escuchamos la Torá y volvemos y la escuchamos y seguimos al próximo año y volvemos y la escuchamos, pero la estamos guardando realmente como dice el Eterno. Ahora los estamos poniendo por obra. Realmente nos ha cambiado la vida. Recordemos que el primero que cambia nuestra vida es Yeshua. Él es el que nos aparta del mundo para traernos a la instrucción del Eterno. Eso es lo primero. Pero de todas maneras, ya una vez cambiado nuestro corazón a través de Yeshua, nosotros tenemos que aprender los mandamientos, pero ponerlos por obra. Y fíjense, vamos a ver, vimos en la porción pasada que nos decía el Eterno que debíamos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. La pregunta es, eso lo hemos escuchado muy bien. Eso lo guardamos porque decimos, sí, no, nosotros creemos en el Ejad, pero eso es verdad en la práctica. Eso será verdad en la práctica. Nosotros de verdad lo estaremos amando con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Sigamos mirando las bendiciones. El Padre dice que Él es el que peleará la batalla por nosotros. Y recordemos que estamos en medio de esa batalla final. Dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim. No los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te servirá tropiezo. Fíjense, es una advertencia que hace el Eterno una y otra vez. No tendrás dioses ajenos, no tendrás falsos dioses, no vayas ¿por qué nos aparta del mundo? Porque Él no quiere que nosotros sirvamos a los dioses que sirve el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos yendo detrás de los dioses del mundo. Un ejemplo claro. Y me disculpan, yo sé que hay personas que ya no quieren que yo siga hablando de esto, pero lo voy a hablar porque ese es lo que el Padre a mí me ha mandado a hacer. El Padre me mandó a mí a advertirle a la gente del peligro de lo que se está viviendo. Irse detrás de las enseñanzas de Kabbalah es seguir otro Dios diferente. Miren, créanme, lo pueden discutir, queda abierta la discusión, ustedes me pueden escribir. Ein Sof, el Dios del Kabbalah, no es Yud Hei Bab Hei. Es un falso Dios, es otro Dios, es un Dios extraño. Es una energía que no tiene conocimiento, es una energía que no oye, porque es una energía. Él no oye, Él no siente, Él no ve. Nosotros tenemos un Dios que acabamos de leerlo acá, nos ama, nos bendice, nos multiplica, conoce quiénes son nuestros amigos, quiénes nos bendicen a nosotros, quiénes son los enemigos, quiénes nos maldicen. Él nos guarda, Él nos protege. No es el mismo Dios. Si a usted se va a estudiar Kabbalah o a usted le están enseñando Kabbalah, a usted le están mezclando dos dioses. Lo que dice aquí el Eterno muy claro, no servirás a sus dioses porque te será de tropiezo. Dice, y si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate de lo que Yahweh hizo con Faraón y con todo Egipto. Que nosotros nos vamos quedando en un grupo pequeño, ¿qué importa? Pero el Eterno está con nosotros, el Todopoderoso. El mundo es más numeroso, lógico que sí. Lógico, eso es, allá son los millones de millones, nosotros somos, de acuerdo a las mismas palabras de Yeshua, una manada pequeña. Que nos menosprecian, que nos dicen, no importa, con nosotros está el Eterno. Dice el Eterno, no tengas temor, acuérdate de lo que yo hice en Egipto. Y verdad, el pueblo de Israel era pequeño en Egipto en comparación con todas las naciones circundantes.
pero el que tenía el poder es el Eterno. Dice, de las grandes pruebas, recuerda las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y milagros y la mano poderosa y el brazo extendido con que el Eterno te sacó. Así hará Yahweh con los pueblos de cuya presencia tú temieres. Nosotros en este momento, ¿a qué le tenemos? A todo este nuevo orden. Este nuevo orden está en manos de unas personas absolutamente perversas. Es gente que no tiene la más mínima compasión siquiera del ser humano. Entonces, pero nosotros vamos a tener temor. No vamos a tener temor. Nosotros nos vamos a situar bajo las alas del Todopoderoso. Dice, también enviará Yahweh tu Elohim avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Fíjate, por poderosos que los veamos en este momento, ellos tomaron el control del mundo a través de tantos años, a través de la ignorancia nuestra, a través de la manipulación mental, emocional, de todo eso lo sabemos, pero el Eterno es superior a todo. Eso no lo podemos olvidar. Dice, no desmayes. Entonces nos dice el Padre, no desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Elohim está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Yahweh tu Elohim echará esas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Fíjense, ubiquemos estas palabras en el tiempo de Moisés. Porque nosotros lo podemos poner en este tiempo o en el tiempo antiguo. Recordemos, la misma palabra nos dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, si nosotros estamos viendo en el tiempo de Moisés, lo que les está diciendo el Padre es, ustedes van a entrar en la tierra prometida. Yo no puedo acabar con todas las fieras del campo de una vez. No pueden echar las naciones. No podemos echar las naciones para que ustedes entren a todas al mismo tiempo, porque las fieras del campo tomarían ese lugar. El Padre conoce todo. Por eso les digo, nuestro Elohim es un Dios vivo. Él es real, Él es verdadero, Él ve, Él no es una energía ahí que ni ve, ni oye, ni entiende. Ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que son dos dioses completamente diferentes. Dice, mas Yahweh tu Elohim las entregará delante de ti, Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Saben que muchas personas, y hoy hay un movimiento muy fuerte, desafortunadamente, bueno, estamos en el tiempo de la apostasía, pero hay un movimiento muy fuerte contra el Eterno. Y muchas personas de este regreso a casa o de esta restauración de la casa de Israel han caído en eso desafortunadamente. Entonces ya hablan de que Yahweh es malo, y ustedes ya lo pueden oír por internet con mucha frecuencia, de que el Eterno es malo, es un Dios malo que venía, que acababa con los pueblos. No es eso lo que está diciendo la palabra. Eso no es. Porque el Eterno está hablando, y lo vamos a aprender en esta porción, está hablando de todos los descendientes de los Nefilim. Ustedes recuerdan cuando fueron a reconocer la tierra, que ellos hablaron de los gigantes que habitaban la tierra. Cuando el Eterno está diciendo que Él va a destruir esas naciones, Él no está hablando de los seres humanos aquí normales. Él está hablando de los Nefilim que habitaban en esa tierra. Y lo vamos a ver en esta porción. Sigamos mientras tanto. Como ellos no son parte del Eterno ni de esa creación. Dice que si encuentran escultura de sus dioses, las quemen al fuego. Dice que no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces, pues es abominación al Eterno. Fíjense, pensemos por un momento, y voy a abrir ese paréntesis por lo que les digo que mucha gente está cayendo en irse en contra del Eterno. Imagínense en las manos en que caen, pero se van en contra del Eterno por una mala interpretación y por falta de conocimiento de la palabra.
Cuando el Eterno, cuando nosotros hemos visto en todo este caminar, que cuando el Eterno pasaba al lado de naciones que sí eran descendientes de Ismael, por ejemplo, que eran naciones digamos, de seres humanos, por decir en esa forma. Fíjense que nunca el Eterno dijo que los destruyeran. El Eterno nos advierte que no nos mezclemos con ellos porque tienen otros dioses, pero nunca que los destruyeran. ¿A quién es que ordena el Eterno que se destruya? A los gigantes, a los que vienen de los Nefilim. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Nosotros, todo lo que es de otros dioses, nada de eso lo debemos tener en la casa, porque eso es abominación al Eterno. Si ustedes, por ejemplo, ustedes tienen en sus casas, ustedes tienen el Hamsa, recuerdan esa mano que está así colgando, esa mano que es la mano de Miriam, también se llama así, que es una superstición, eso es hechicería tanto del Islam como del judaísmo. Eso todo es cabalístico, eso sáquenlo de la casa, no traigan a la casa abominación, cosas que el Eterno no permite, cosas que el Eterno aborrece. Entonces, nosotros tenemos que, lo que nos llama el Eterno es a que nosotros nos separemos del mundo, vengamos en obediencia a Él y Él nos bendecirá nuestra vida, nuestros hijos, nuestros graneros, todo nuestro camino. No es suficiente. El Eterno no nos manda a hacer 50,000 rituales, ni nos manda a hacer 50,000 cosas que no podamos hacer. Su palabra es fácil. Recordemos siempre las palabras que nos dijo Yeshua. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Seguir al Eterno, servirlo, amarlo y obedecerle y ser bendecido es tan fácil. Y ser protegido en este tiempo final, ahí sí que es fácil y ahí sí que es necesario entenderlo. Fíjense en esto que aquí vamos a hacer una conexión que es muy importante de entender. Aquí voy a entrar en una conexión, voy a hacer como un paréntesis y voy a hacer una conexión con Yeshua. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué les estoy poniendo a ustedes este cuadro? Lo voy a ampliar un momento para que ustedes lo puedan ver mejor. Recuerden que vimos la semana pasada, en la porción Ba'et Hanan, vimos que son las porciones que van directamente en los días en que Yeshua estaba en el desierto. Esto porque lo estoy uniendo por esta misma porción de la Torá que nos habla del tiempo en el desierto. Fíjense esta secuencia. Yo sé que algunos la conocen, otros tal vez no han visto el estudio, pero de todas maneras es importante recordarlo. Yeshua fue bautizado en un 9 de Av y fue bautizado dando un mensaje muy, muy fuerte. Él viene para separar el trigo de la cizaña. Y una vez que sale él, que es reconocido por el Eterno, él es reconocido como el hijo enviado, la palabra enviada. Entonces Yeshua es llevado al desierto. ¿Y por qué sabemos que esa fue la fecha? Pues simplemente porque hacemos el conteo de los días, por las porciones de la parashá que se van siguiendo. Si ustedes ven en cada una, ustedes van a ver los 40 días en el desierto, nos llevan desde la porción Ba'et Hanan de la semana pasada, hoy estamos en la porción Eikeb, hasta la porción Kitabo, que es cuando ya él regresa otra vez a la sinagoga y comienza su ministerio. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender cuál es el mensaje de este tiempo. Pensemos en esto primero que todo, para que ustedes me puedan entender mejor por qué estoy haciendo esta conexión. Nosotros sabemos que Yeshua nos dijo muy claramente,
No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. Yo no he venido a abrogar o a abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Es decir, ni la letra más pequeña pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense acá una cosa que es importante de entender, porque les digo de nuevo, ¿por qué estoy haciendo esta conexión? En esta conexión nosotros tenemos que entender que Yeshua va al desierto antes de comenzar el ministerio porque está haciendo la conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí Moisés está dando las instrucciones para que ya Josué entre con el pueblo a la tierra prometida. Nosotros estamos recibiendo la Torá en este tiempo. El Padre nos tuvo un velo que nos impedía verla, pero hoy la podemos ver, hoy podemos estudiar la Torá, hoy nos fue revelada, porque recordemos que es Yeshua el que nos va a entrar en la tierra prometida. Ya hemos hablado de ese paralelo antes. ¿Por qué Yeshua va 40 días al desierto? Va un día por año de todo el plan del antiguo pacto. Ver esta conexión nos permite a nosotros entender qué estamos haciendo aquí, por qué las instrucciones aplican para nosotros hoy. Porque nosotros tenemos que entender que Yeshua hubiera podido comenzar su ministerio ya yendo a la sinagoga, pero ¿por qué se va al desierto y 40 días? A ayunar y a orar, es decir, es como una manera de restaurar esos 40 años en el desierto para poder empezar como ese nuevo ciclo que es el nuevo ciclo del nuevo pacto que él vino a sellar. Esto es importante. Fíjense, si nosotros entendemos esto, nosotros nos sentimos parte de todas estas porciones. Sabemos que la instrucción es para nosotros. Pero si nosotros siguiéramos pensando como pensábamos antes en la iglesia, que éramos gentiles, pues ¿qué tenemos que ver con las instrucciones para Israel? Así que sigamos adelante que vamos a ir entendiendo más cosas. Miremos, por ejemplo, este Deuteronomio, ya el capítulo 8. Nos dice en el verso 1 de Barino, Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Fíjense, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis a la tierra. Sin obediencia nadie verá al Eterno. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Dios, estos 40 años. ¿Se dan cuenta? 40 días de Yeshua en el desierto, 40 años. Y miren lo que pasa específicamente en esta semana. Dice, te acordarás de todo el camino. ¿Qué está haciendo Moisés? Recordando el camino. ¿Qué está haciendo Yeshua? Está en el desierto recordando el camino por los 40 días, un día por año, para afligirte, para probarte lo que había en su corazón. ¿Cómo estaba Yeshua? Que nos dice que estaba en ayuno, él estaba en aflicción. O sea, él estaba como pagando el precio que tuviéramos que haber pagado nosotros desde ese mismo tiempo en el desierto. Si habías de guardar o no los mandamientos. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en esta porción de la Torá, Yeshua está en el desierto? Salió desde, ya lleva una semana en el desierto, toda la semana pasada. Y en este momento dice nos dice la palabra que Yeshua estaba afligido, tenía hambre, tenía sed. Es como ustedes pueden ver a Yeshua llevándonos en el corazón a nosotros. Recuerda lo que hacía el sumo sacerdote cuando él llevaba todas las tribus sobre sí mismo para presentarlas al Eterno. Aquí Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, Él nos lleva en el corazón. Él está en esos 40 días en el desierto, afligido, con hambre. Pero Él nos está representando delante del Padre para iniciar ese nuevo pacto. Y nos dice entonces, dice el Eterno, que una de las cosas que teníamos que aprender era que no solo de pan, nosotros no vivimos solo por el alimento físico, nosotros necesitamos el alimento espiritual. Pero ¿qué pasó en este momento en el desierto? Nosotros vemos que se aparece Satanás en el desierto, se aparece Satanás y le dice a Yeshua, si eres hijo de Dios, como sabe que tenía hambre y que estaba afligido, le dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Fíjense acá, analicemos esta tentación mucho más profundamente. El Padre, ¿qué está diciendo en la Torá? Y Yeshua es la Torá viviente, Yeshua la sabía. Nos dice que tenemos que recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra del Eterno. Pero el enemigo viene y le dice, no, usted no vaya a tener hambre, convierta, a ver, usted que es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan y coma. Y efectivamente, él hubiera podido hacer esto. ¿Cuál era la trampa del enemigo? Alejarlo de la dependencia del Eterno, alejarlo del alimento espiritual. Lo mismo de hoy. Usted no tiene que alimentarse solo de las escrituras, no, eso es para principiantes, eso es para los que se quedaron atrás. Usted tiene que irse al mundo, aprender de los sabios, aprender del Kabbalah, esa sí es sabiduría. Es la misma tentación en el mismo momento. Pero volvamos a Yeshua. En esta porción, Yeshua está literalmente, se está enseñando estas palabras en todas las sinagogas en el tiempo de Yeshua y hoy, y Yeshua está enfrentando al enemigo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos ya al final de la batalla de las serpientes, batalla que comenzó desde el Edén. Ustedes recuerdan, la batalla es entre la simiente de la mujer, que es Yeshua, y la simiente de Satanás, que son todos los que se rinden a él y le sirven a él digamos, como de recipientes aquí en la tierra. Ahora sí ya vamos viendo por qué había que acabar con los nefilim. Los nefilim eran hijos o eran descendientes de ángeles caídos. Son parte del enemigo. Esto es una batalla. Nosotros estamos en una guerra espiritual y tenemos que entenderla. Fíjese acá cuando Yeshua le contesta a Satanás, le dice, escrito está. Es decir, yo no voy a escuchar nada que no esté escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra de Yahweh. Nosotros solo tenemos que alimentarnos de la palabra de Yahweh. Esto es un hecho.
Es un hecho. Mire, quien quiera discutir lo contrario, las escrituras le saltan inmediatamente para desmentirlo. Ahora, fíjense acá. En esta primera, en la tentación, la semana pasada, en la Parashá Vaet Hanan, nosotros encontramos que fue el primer encuentro entre Satanás y Yeshua. Fue el primer encuentro que tuvieron. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Ahora, miremos acá cuál fue la respuesta de Yeshua. Yeshua respondió de acuerdo a qué? Al texto que se leía la semana pasada, Deuteronomio 6:13. Respondiendo Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a Yahweh tu Dios adorarás y a él solo servirás. A él solo servirás. ¿Qué quiere decir? La primera tentación de Satanás fue en la semana pasada, recién que Yeshua entró al desierto. Pero fíjense estas palabras para que entendamos lo que él estaba tratando de decirle a Yeshua. Cuando le mostró los reinos de la tierra. ¿Por qué le mostró los reinos de la tierra acá? Pongámoslo en orden. 40 años en el desierto, ya en el primer pacto, ya van a entrar a la tierra prometida. Aquí viene Yeshua, 40 días en el desierto. Y aparece Hasatán para decirle, aparece en la primera semana, durante la parachá pasada, la parachá Vaet Hanan, le dice, le mostró los reinos de la tierra y le dijo, todo el poder y la gloria de ellos me fue entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, serán tuyos. ¿Cuál es la batalla de las simientes? Esa precisamente. ¿Por qué existe esa batalla de las simientes? ¿Por qué Satanás ya era un ser malvado en la creación? Porque antes, cuando la creación del cielo y de la tierra, recordemos entre el verso 1 y el verso 2 de Bereshit o Génesis, hay una creación que le fue entregada a Satanás, pero cuando él era el querubín hermoso del que nos habla la palabra. Entonces, pongamos el contexto. El Eterno hace la creación, pone primero al querubín hermoso, como lo llama en Ezequiel 28, y lo pone en el Edén. Ese querubín de tanta hermosura y sabiduría que el Padre le dio, se rebela contra el Eterno y quiere ser como Dios, tomando el trono de Yahweh. Pero ya sabemos todo el resto de la historia. Entonces Yahweh mismo desciende. Ustedes pueden encontrar esto en los estudios de las porciones correspondientes, o en los libros, o en el estudio de Ezequiel en mi muro. Todo pueden encontrar toda esa primera y la segunda creación. Pero recordemos que el Eterno, a quien le da un don, no se lo quita. El Eterno es fiel. El Eterno va a quitar ese poder que le entregó a Satanás, pero en una batalla legal, porque el Eterno es fiel a su palabra. Ahora, el Eterno le había entregado los reinos de la tierra. Pero el Eterno viene y destapa hasta los cimientos de la tierra, y por eso la tierra aparece desordenada y vacía, y aparece la luz del primer día, que es Yeshua. Ahí ya vamos viendo el orden. Ahora aparece ya Satanás aparece en el Edén, ya malo. Viene, le dice a Eva, le dice que no puede comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es que serán como el Eterno, o sabrán más que el Eterno, conociendo el bien y el mal. Y caen en la tentación. ¿A quién le había sido entregado el mundo? ¿Por qué tenía acceso al Edén? Porque el Eterno es fiel. Por eso el Eterno anuncia la batalla de las simientes.
La batalla entre la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Recordemos que la palabra simiente es esperma. Esperma de mujer no existe. Esperma, el único caso es Yeshua, que nace de una manera sobrenatural. Ese es el hijo, ese es la simiente de la mujer, y la batalla va hasta ahora al final. Ahora ya viene acá, se va a iniciar Yeshua su ministerio, va al desierto porque él va a renovar el pacto. Está en el desierto. Satanás le dice: le muestro todos los reinos, si me adora se los entrego. Yeshua, apoyado en la palabra, le dice que no, que la palabra misma dice que solo a Yahweh adorará. Ahora en este caso ya no se pudo en esa primera semana. Ahora en este caso nosotros vemos que vuelve otra vez y le dice Satanás en esta semana, le vuelve y aparece y le dice: convierta la piedra en pan y coma. Y así vamos a ver cómo las tentaciones se dan en las siguientes semanas. ¿Por qué? ¿Esto a qué nos lleva? A nosotros nos lleva a entender los dos éxodos, las dos entradas a la tierra prometida tan claras, la de ese tiempo con Josué y la nuestra ahora en el segundo éxodo. Nos lleva a entender que es Yeshua el que está liderando, Yeshua el que está haciendo la restauración completa de ese tiempo, el que nos ha presentado en el corazón delante del Eterno. Yo espero que esto hubiera tenido sentido todo, porque estoy resumiendo horas de estudio en esto. Pero si usted ya oyó que ni Ezequiel 28, que era un rey común y corriente, un rey que estuvo supuestamente en el Edén, hágame el favor, si usted ya creyó toda esa enseñanza que viene de Kabbalah, pues usted no puede entender lo que es el nuevo pacto. Solo si vuelve a la Escritura. Sigamos acá adelante. Dice entonces que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Fíjense lo que nos dice el Eterno en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y todas las cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tú que me estás oyendo no tiembla ante la palabra del Eterno, fíjate, el Eterno te tiene bien lejos. Es increíble escuchar hoy con cuánta arrogancia se dice que no, si eso dice la palabra, pero los sabios dijeron muchas cosas que el Eterno nunca dijo. Los sabios dijeron que Caín era hijo de Satanás, pues el Eterno dice que es hijo de Adán. ¿A quién le cree? Si no tiembla ante la palabra del Eterno, pues entonces váyase detrás de los Baales. Tenemos que tomar una posición seria. Ahora sigue diciendo el Eterno, hablando de estos 40 años, tu vestido, recuerde que tu vestido nunca se envejeció, el pie no se te hinchó en los 40 años. Reconoce en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te castiga. Ahora, cuando hablábamos de tantos que han dejado al Eterno, ellos dicen: no, es que Él es muy estricto, es que por cualquier cosa ya morían. No, es que nos trata como padres. Es que nosotros estamos en una época en que los padres tienen temor de los hijos, en que los hijos ya no son educados por los padres. Nosotros tenemos un caos en la mente completo. Mire lo que nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Nosotros los mayores, digamos, venimos de una época donde se disciplinaba, como dice la palabra, también con rejo. Y con la chancleta y con lo que fuera se disciplinaba. No, hoy se traumatizan, hoy no se les puede decir nada, pero el Eterno mismo lo dice. Y así hace el Eterno. Cuando el Eterno ve que nosotros nos estamos yendo del camino, nos disciplina, nos cierra puertas, nos hace afligir. ¿Para qué? Para que volvamos otra vez al camino.
Dice, si soportáis la disciplina, el Eterno os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces es porque sois bastardos y no hijos. Fíjense, y si tenemos los padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y que verdad, nosotros estamos en una época absurda, una época ilógica, donde nos han dañado todo ese concepto de familia, de corrección, porque el enemigo pareciera a los ojos del mundo estar ganando esa batalla. Nosotros sabemos que no, pero sabemos que el enemigo lo que quiere es el caos y el desorden. Entonces dice el Eterno, guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Eterno te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en las vegas. Miren lo que tiene el Eterno preparado para nosotros: tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel. Hoy el enemigo quiere destruir todo, está recogiendo todas las semillas, está recogiendo todo. No quiere que haya alimento, quiere que el mundo perezca por hambre y se someta por hambre. El Padre nos promete abundancia. ¿De qué lado estamos? Dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No va a haber pobreza. En el milenio no va a haber pobreza, no va a haber necesidad. El Eterno va a hacer que vivamos tal como lo planeó desde el principio, antes de que metiera la mano el enemigo y Adán y Eva cayeran en todas sus artimañas. Dice, y comerás y no te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, llena de riqueza como está el mundo. Comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh por la buena tierra que te habrá dado. Pero cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora dice, no sea, miren esta otra parte. Dice muy bien, bueno, siga todos los mandamientos, pero que no vaya a suceder esto que hoy también lo estamos viendo. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Es decir, no sea que vean la bendición del Padre, o sea, obedezcan, pero no vaya a pasar con ustedes que si el Eterno los bendice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacer el bien, y no sea que digas en tu corazón, fue mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano los que me han traído esta riqueza. Ese pecado lo estamos viendo hoy en toda su magnitud. En toda su magnitud. El Padre nos llamó, nos trajo, envió a Yeshua su palabra a buscarnos. El Padre dijo, yo mismo los buscaré. Yeshua vino a buscarnos, nos encontró, nos transformó, nos dio un corazón nuevo, nos dio el plan, nos trajo, ahora nos trae a la Torá. Y eso sí, llegamos a la Torá y del primero que nos olvidamos es del Eterno. Ay, el orgullo, no, porque nosotros somos israelitas. Israelitas es que el Eterno nos parece de segunda y ya la palabra del Eterno es para los ignorantes allá, los que se quedaron atrás, los ignorantes, para ellos es la palabra del Eterno, porque ahora la arrogancia no cabe en el corazón. No cabe. Ya somos más grandes que el Eterno. El Eterno dijo que Caín era hijo de Adán. No, eso no es verdad. Mire, los sabios nos dijeron que era Satanás. ¡Qué maravilla! Eso sí hay que creerlo. Es este pecado. ¿Por qué considera hoy en la misma casa de Judá que ha sido próspera y bendecida? Por ellos mismos, por su fuerza. No reconocen ya ni al Eterno, porque ya no creen en Él.
La mayoría, ya lo hemos hablado, más del 80% se considera ateo, secular. Hablamos ya inclusive de los rabinos que están recibiendo el título como rabinos ateos y hablan de la Torá como que la Torá fue escrita eso es el manual judío, y hablan de las fiestas porque son fiestas nacionales, no las fiestas de Yahweh. Este pecado lo estamos viendo en vivo y en directo. Yo no sé si ustedes vieron esta semana, pero lo publiqué en Facebook, que dice que la noticia que salió desde Israel, que habían aparecido zorros alrededor del Muro de los Lamentos. ¿Por qué aparecieron zorros alrededor del Muro de los Lamentos cuando siempre hay tanta gente allí? Bueno, en la palabra nos dice que el Eterno está enojado por el pecado que hay en Sión, y lo anunció, que aparecerían zorros, que aparecerían estos zorros alrededor del monte de Sión por el pecado de Jerusalén. Es que esto lo estamos viendo no solamente en la casa de Judá, en la casa de Israel lo estamos viendo. Nos llaman ignorantes por creer en la palabra del Eterno. Eso es un corazón completamente lleno de orgullo, de vanidad. Ya los histiot son los más largos, ya el talit no saben dónde ponerlo, porque aquí vamos nosotros. No, que nos sintamos orgullosos es de ser los siervos del Todopoderoso, del que nos llamó. A Él sean la honra y la gloria, nunca a nosotros, que somos como hierba del campo. Que somos como la hierba del campo. Dice, si no, acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Y si te olvidas del Eterno, dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos, escuchen los que están en Kabbalah, escuchen los que están haciendo todo este mundo de rituales cabalísticos y los aromas y los limones chinos y todo, y el Hamsa y todo este mundo de cosas. Dice, si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y te inclinares. Hoy están inclinados a Ein Sof, hasta lo dicen, ya le dicen Abba Ein Sof. Abba Ein Sof es una energía, no puede oír, no puede ver nada, no puede hacer nada. Ese es el Dios al que hoy se inclina la gran mayoría de la casa de Israel. Y dice, y si se inclinan, yo lo afirmo contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis, porque habréis atendido a la voz de Yahweh tu Elohim. Porque no habréis atendido a la voz de Yahweh tu Elohim. Es que esto lo estamos viendo. ¿Cuál es el llamado? Por favor, volvamos al Eterno. Volvamos al Eterno. Nos perdimos del camino. Mucha gente está retrocediendo. Mucha gente ve este caos y retrocede. Pero el caos viene ¿de dónde? De irse detrás de los falsos dioses. Detrás de los falsos dioses también son los sabios, que no tenían por qué aumentar ni quitar. Deuteronomio 9, aquí vamos a entender lo que les decía yo de los gigantes. Aquí nos va a explicar el Eterno que los que estaban ocupando la tierra prometida eran los Nefilim. Oye, Israel, le dice, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? ¿Cuándo oyó el pueblo decir eso? En Números 13, cuando decían, si nosotros nos veíamos como langostas al pie de ellos, de los gigantes. El Eterno estaba hablando de los Nefilim, y les digo, hoy tenemos a los Nefilim en medio nuestro. Hoy los tenemos en medio nuestro. Y lo dijo el mismo Yeshua. Dijo que este tiempo sería como los tiempos de Noé. ¿Qué había en los tiempos de Noé? Estaban los Nefilim. Estaba toda la adulteración genética. Hoy la estamos viendo y están los Nefilim.
que son los que están tratando de dirigir la tierra, seres que no tienen ninguna empatía ni ningún amor, pero tienen a un mundo dormido que los sigue, que no pueden diferenciar entre lo correcto y lo que no es correcto. Entonces dice acá, le dice Israel, ustedes van a entrar en la tierra prometida, pero los que hay allá son los anaquitas, son los hijos de Anac, son los gigantes, son los nefilim. Entiende hoy que es Yahweh tu Elohim el que pasa delante de ti como fuego consumidor, el que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como Yahweh te ha dicho. Pero no pienses en tu corazón cuando Yahweh tu Elohim los haya echado delante de ti, diciendo que fue por tu fortaleza o por tu justicia que el Eterno los trajo a poseer la tierra. Es decir, el Eterno está diciendo, cuando ustedes tengan la bendición, no digan que fue por las fuerzas tuyas, reconozcan que la gloria es del Eterno. Ahora, cuando entren en la tierra y los gigantes sean desalojados, como lo fueron, realmente lo fueron, no vayan a decir que es que ustedes tenían el mejor ejército del mundo, sino que fue el Eterno el que libró la batalla. Es que el Eterno es un Dios fiel, pero nosotros somos muy desleales y lo estamos viendo. Y en este tiempo sí que lo estamos viendo. Dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones que Yahweh los arrojó de delante de ti, por la maldad de ellos, porque son hijos de seres caídos. Por eso el Eterno los va a sacar. No vaya a decir que es que ustedes, no, ustedes aquí con el mejor ejército, ustedes aquí con su fuerza, no, porque la inteligencia, la capacidad. Mire, cuando nosotros dejamos de recordar al Eterno, dice entonces que dejamos también de confirmar la palabra que el Eterno juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sabe que no es por tu justicia que el Eterno te da esta tierra para tomarla, porque tú eres un pueblo de dura cerviz. Y esto sí es claro. Esto sí es claro. Es que no. Es que la confusión de hoy clama al cielo. La confusión, ¿todo por qué? Por alejarse de la palabra, por alejarse del camino. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Elohim en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en ese lugar, habéis sido rebeldes al Eterno. Y hoy al final seguimos en la misma rebeldía. En Horeb provocasteis la ira de Yahweh y se enojó Yahweh contra vosotros para destruiros. Y él empieza también a recordar esos momentos de rebeldía. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, dice Moisés, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y me dio el Eterno las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. Moisés les está diciendo, yo subí al monte 40 días, 40 noches para traer las tablas escritas por el dedo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo pecó. Recordemos que el pueblo no aguantó ni siquiera los 40 días para ya irse detrás de los becerros de oro. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto. Y me dijo, desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé y se han hecho imagen de fundición. Hoy también pronto se alejaron del camino que nos mandó el Eterno en las Escrituras, que es lo único que hay revelado. Hoy nos dicen que no, que es que las traducciones son muy malas, que es que eso no es verdad. ¿Para qué? Para podernos meter las mentiras de los falsos dioses. Pero es lo mismo que fue, será, no hay nada nuevo debajo del sol. Le está diciendo lo mismo, prontico. No llevamos ni 20 años de esta restauración y ya todo el mundo se fue detrás de otros dioses. Entonces sigue diciendo Moisés, y me habló el Eterno diciendo, he observado a este pueblo que es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa.
Recordemos que fue el mismo Moisés el que clamó, el que le rogó al Eterno que no destruyese ese pueblo tan rebelde. Digo, y volví, descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas en mis manos. Y miré, y aquí que habíais pecado contra Yahweh vuestro Elohim, y habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahweh había enviado. ¿A ustedes no les preocupa saber que al final de todo eso que hemos venido estudiando, de lo que se ha infiltrado de Kabbalah, se habla del Dios masculino, femenino, que al final de todo, cuando uno escarba un poquito, se encuentra con la figura de Baphomet? Esa figura es la que están hoy adorando todos los que están metidos aprendiendo de Kabbalah y escuchando esos maestros de Kabbalah. La Baphomet. El mismo que está ocasionando todo el problema de hoy con los niños, con la sociedad y con todo. Aquí también hicieron un becerro de fundición y se apartaron del camino. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante del Eterno como antes, 40 días y 40 noches. Volvió Moisés, no comí pan, no bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal. Ustedes ven a Moisés clamando delante del Eterno, vuelve otra vez 40 días y 40 noches. ¿Cuánto dijimos que estuvo Yeshua? 40 días y 40 noches. ¿Haciendo qué? Lo mismo que hizo Moisés, clamando por el pecado nuestro para poder volver a empezar de nuevo el nuevo pacto. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Yahweh estaba enojado para destruiros, pero Yahweh me escuchó esta vez. Contra Aarón también se enojó el Eterno en gran manera para destruirlo, y oré por Aarón en aquel entonces, porque recuerden que a Aarón le pareció lo más bien el becerro de oro. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché ese polvo en el arroyo que descendía del monte. Toda esta historia la conocemos. Ahora, nos sigue diciendo, hablando del mal reporte que se había dado. Cuando Yahweh os envió desde Cades Barnea diciendo, vayan y posean la tierra que les he dado, también fuiste rebeldes al mandato y no lo creísteis ni obedecisteis la voz. Rebeldes habéis sido desde el día que os conozco. Y esto nos diría el Padre hoy también. Me postré pues, dice Moisés, delante de Yahweh, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque el Eterno dijo que os había de destruir. Y oré a Yahweh diciendo, Yahweh, Señor Yahweh, no destruyas este pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, a la que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza del pueblo ni la impiedad de su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, que Yahweh no pudo llevarlos a la tierra que había prometido, porque porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo que sacaste con gran poder y brazo extendido. Es lo mismo de hoy. Lo mismo de hoy. ¿Por qué Moisés está haciendo esta referencia? Y Yeshua en la misma semana, siglos después, pero Yeshua en la misma semana está haciendo lo mismo en el desierto, 40 días, 40 noches, ayunando, clamando por nosotros, el enemigo acechando, la misma historia. ¿Por qué todo esto? Porque estaba anunciado que Yeshua sería el profeta como Moisés. ¿Dónde lo encontramos? En Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Yahweh, le levantará el Eterno, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en el día de la asamblea. Y dice en el 18:18, profeta le levantaré de en medio de los hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. El profeta como Moisés tenía que ser como Yahweh y como Moisés,
¿Cómo sabemos que se cumplió? Es como Yahweh porque es la imagen visible, Yeshua es la imagen visible de Elohim. Y es como Moisés porque todas las palabras que habló Moisés al pueblo en el primer pacto, nos las habla Yeshua en el segundo pacto. Por eso el fin de la Torá es Yeshua. Entonces dice, pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo le mandare. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que está en los cielos es el que me dice que hablar. Mas a cualquiera que no oyere las palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Atención a todos estos que están dejando a Yeshua diciendo o que es un hombre cualquiera o que no existe. O que es el mensajerito ahí nomás, el segundón un mensajerito segundón. Él es la imagen visible de Elohim. Él es el profeta como Moisés anunciado. Lo sabemos por muchas referencias. Por ejemplo, como en Hechos 3:22, como en Hebreos 7:25, donde encontramos que Yeshua ahora es el que intercede por nosotros. En Hechos 3:22 se confirma que es el profeta como Moisés. Los dos vieron al Eterno cara a cara. Yeshua, pues porque Yeshua salió del Padre. Moisés, porque nos dice que en Deuteronomio 34:10 que Moisés, el Eterno vio a Moisés cara a cara. Yeshua también se refirió al mismo Moisés cuando dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí habló él. Pero si no creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Moisés trajo el maná del cielo, según Éxodo 16:4. Yeshua dijo que él era el maná que había caído del cielo. En Juan 6:32. Léanse todas estas citas. Para nosotros ver en contexto la perfección de las Escrituras. En Número 22 de Moisés, él proveyó el agua en el desierto. Recuerdan, el Padre le dijo que tocara primero, que golpeara la roca y después que le hablara. Pero Yeshua es el agua misma. Él dijo, yo soy el Aleph, Tav, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. El paralelo entre Moisés y Yeshua es impresionante. La misma escritura nos dice, Felipe halló a Natanael en Juan 1:45 y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, así en la Torá y en los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Está confirmado en la misma palabra. Siempre cuando ustedes van a leer la escritura y entienden que él es el profeta como Moisés, entonces ahí es cuando nosotros entendemos la importancia de seguirlo, porque recuerden, es como el Eterno y es como Moisés, como el Eterno en su divinidad y como Moisés que nos lidera hasta la tierra prometida. También recordemos, hasta en el nacimiento hubo similitudes. Moisés nació en el imperio de Egipto, Yeshua nació bajo el imperio romano. El faraón dio orden de matar a los bebés. Cuando nació Yeshua, el rey Herodes hizo lo mismo. Moisés fue puesto en un arca siendo un bebé y Yeshua fue puesto en un pesebre, en una azúcar. Moisés creció bajo el cuidado de Faraón, que no era el padre, y Yeshua creció bajo el cuidado de José, que tampoco era el padre biológico. Moisés condujo a Israel en el desierto por 40 años. Yeshua ayunó estos 40 días que estamos analizando. Moisés fue rechazado y criticado por su pueblo. Yeshua también fue criticado y sigue siendo hasta blasfemado. Moisés es el dador de la Torá y Yeshua es la Torá misma. Es que tenemos tantos puntos. Ahora podemos ver la superioridad de Yeshua sobre Moisés. De todas maneras, Yeshua es superior porque Yeshua es el mismo Eterno. Moisés fue de la tribu de Leví. Yeshua es el Coel Hagadol, es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Moisés fue pastor en Madián. Yeshua dijo ser el buen pastor. Moisés vino a sus hermanos en Egipto para librarlos de la esclavitud. A nosotros nos libró de la esclavitud del pecado.
Moisés intercedió por Israel y Yeshua intercede por nosotros. Todo esto, nosotros somos parte de esta historia que es real, una historia real. Vamos al capítulo 10. El capítulo 10 nos vuelve a hablar de las tablas. En aquel tiempo, dice verso 10:1, Yahweh me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras y las pondrás en el arca. Aquí vamos a aprender una cosa muy interesante. Pongan atención a esto. Estamos hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto, ¿cierto? Ahora se van a escribir. Las primeras se rompieron, el primer pacto se rompió. Ahora vamos otra vez, Yeshua está en el desierto 40 días, porque nos va a traer a nosotros ese nuevo pacto, esas nuevas tablas. Las nuevas tablas en el tiempo de Moisés, la orden fue que las pusieran en el arca. Pero hoy no hay templo. Aún en el tiempo de Yeshua no estaba el arca en el templo. Entonces, ¿en dónde está puesta esas nuevas tablas hoy por hoy? ¿Cuál es el arca hoy por hoy en el nuevo pacto? El arca es el corazón. El arca representa dentro de la estructura del tabernáculo, que representa el arca, el corazón del Eterno, la presencia misma del Eterno. ¿Dónde están los mandamientos hoy? De acuerdo a Ezequiel 36, dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Los mandamientos están escritos en el corazón nuestro. Léanse por favor todo Ezequiel 36. Primero nos pone agua limpia, nos quita de toda maldad. Y después a través del Espíritu Santo que viene a través de Yeshua, pone los mandamientos en nuestro corazón. El arca hoy es el corazón. No necesitamos ningún templo. Los dos templos fueron destruidos por causa de la maldad que había y el pecado que había en todo Israel. Hoy es el nuevo pacto. Hoy lo selló Yeshua. Hoy el arca es nuestro corazón, que es donde están los mandamientos y el Padre nos los está revelando. Sigue diciendo el verso 3, hice un arca de madera de acacia, labré las dos piedras, escribí las dos tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Eterno había hablado en el monte en medio del fuego en el día de la asamblea. Los mismos 10 mandamientos. Nunca han cambiado, la Torah es eterna. Nunca han cambiado. Volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca y allí están como Yahweh me mandó, mientras estaban allí presentes, porque ahí estaba el tabernáculo. Después salieron los hijos de Israel de Beerot, Beneja, Cana, Mosera, y allí murió Aarón, fue sepultado. Ya nos sigue con toda la historia. Después viene la elección de los levitas. Aquí Moisés sigue contando la historia en el antiguo pacto. En aquel tiempo apartó el Eterno la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirla y para bendecir en su nombre hasta hoy. Pongan atención a esto. ¿Por qué está hablando de los levitas? Porque está diciendo que las nuevas tablas estaban en el arca y el arca solo podía ser transportado por los levitas. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Elohim le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Yahweh me escuchó esta vez y Yahweh no quiso destruirte. Y me dijo, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les habría de dar. Entonces, fíjense, si nosotros vamos entendiendo esto, nosotros vamos a entender algo muy interesante hoy con los levitas. ¿Quiénes son los levitas hoy? Hay muchas historias que si manda el ADN, porque entonces le van a decir si usted es levita o no. ¿Y qué si es levita? Digamos que eso fuera cierto, pero si ya ni creen en el Eterno, ¿de dónde los va a traer el Eterno para que crean en Él y sean los levitas los que transporten el arca en el día de hoy? Ahora, fíjense lo que nos dice más bien la palabra.
Vamos a la palabra, Isaías 66, 19, hablándonos del puro final, del puro final. Dice, pondré entre ellos señal, enviaré a los de los escapados a las naciones, a Tarsis, Verso 20, traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones. Hoy estamos regresando nosotros de las naciones, por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte, en Jerusalén. ¿Recuerdan la profecía de Isaías 2 y Miqueas 4? Que todas las naciones regresaríamos a la Torá y nosotros somos el cumplimiento. Aquí dice, verso 21, y tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh, de los dispersos entre las naciones, que al escuchar el llamado del Padre, publiquen su gloria entre las naciones y llamen a las ovejas de regreso a casa. Imagínense, ¿quiénes van a ser los levitas ahora en el nuevo pacto? Cuando ya, ¿quiénes son los que están transportando el arca, digamos, el corazón del Eterno? Hoy no hay templo, hoy no hay arca, ni nadie sabe dónde está el arca. La palabra nos dice que el arca está en el cielo. Ni siquiera en el tiempo de Yeshua estaba el arca. Ahora, ¿qué nos dice el Padre? Que en este regreso a Israel, todos los que escuchamos el llamado del Padre, los que publicamos su gloria entre las naciones, los que estamos llamando a las ovejas de regreso a casa, dice, seremos llamados para sacerdotes y levitas. Muchos dirán, sí, pero es que tienen que ser hombres. Muy bien, yo no tengo ningún problema con eso, que sean los hombres. Pero el Padre nos ha llamado y es una labor que estamos cumpliendo. Él dice, el Todopoderoso que conoce los caminos, sabrán quién puede servir al Rey como sacerdote y levitas en el milenio. No, es que fíjese, es que nosotros tenemos que ir a la palabra, a la palabra. Dejen de creer tanta historia de los hombres, que la palabra tiene secretos tan hermosos. En Jeremías 16, 17 dice, mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se oculta de la presencia de mis ojos. El Eterno, por ser ese Dios vivo, conoce hasta el profundo pensamiento de nuestro corazón. Entonces sigamos con la porción en Deuteronomio 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que lo temas? Escuchen lo que pide Él de nosotros. Que temas a Yahweh, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Fíjense, resumámoslo. ¿Qué nos pide? Que le temamos. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Que andemos en sus caminos. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Pero tu palabra, no la palabra de hombres. Que lo amemos. Juan 14, 21, que dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que me ama será amado por el Padre. Que le sirvamos, que dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Que guardemos los mandamientos, ¿para qué? Para tener bendición, prosperidad. Todo esto es lo que pide el Eterno. Todo lo que pide el Eterno. En Primera de Juan nos dice, el que dice que conoce a Yahweh y no guarda los mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en Yahweh debe andar como Yeshua anduvo. Ustedes se imaginan a Yeshua con todos esos rituales que se hacen hoy. Ustedes han pensado alguna vez en Yeshua, a ver qué se hizo ponga el mantel blanco y pongan todo el mundo de cosas. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo guardó Yeshua? ¿Por qué seguir mandamientos de hombres? Circuncisión del corazón. Fíjense acá, sigue diciendo, he aquí, de Yahweh tu Elohim son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella.
Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre los pueblos. A nosotros nos escogió por amor, no porque lo mereciéramos, no porque lo mereciéramos. Nosotros, ¿cómo llegamos nosotros? Recordemos que el Padre dijo que Él levantaría pendón a las naciones. Y nosotros escuchamos su voz porque somos de esas ovejas de la casa de Israel. Escuchamos la voz de Yeshua. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y volvimos para ser parte del pueblo. Pero, ¿qué ha pasado con ese pendón? En Isaías 5:26 dice, alzará pendón a las naciones y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Cuando a nosotros nos presentaron la cruz, nosotros corrimos inmediatamente. ¿Quieres recibir a Yeshua? Sí, lo queremos recibir. Lo recibimos, nos transformó, nos llevó y aquí nos tiene. Pero ¿qué ha pasado? Ustedes oyen hablar con mucha frecuencia de todo ese pacto en la cruz, de haber muerto en la cruz sobre una letra tab, haciendo el nuevo pacto. No, ya de eso no se habla. De Yeshua muy poco. Y si se habla de Yeshua es más haciendo referencia a cualquier otra cosa que a Yeshua mismo. Dice entonces el Eterno, circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es circuncidar el prepucio del corazón? Es cuando nosotros llegamos para que el Padre rompa el corazón y quite la piedra y quede un corazón de carne. En la circuncisión se rompe como esa capa. En el corazón se rompe como esa capa también de dureza que tenemos nosotros para que aparezca solo el amor, el corazón de carne que ame al Eterno y ame los mandamientos. Porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses. Miren lo que va a decir acá la palabra. Y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Al Padre no le interesa si nosotros somos los más ilustrados o los más ignorantes, si una persona es la más rica o es la más pobre, si es la más alta o la más baja. No importa. El Padre no hace acepción de persona. Él es el Dios de dioses, Él es el Señor de señores, Él es el Dios grande, Él es el poderoso, Él es el temible, el que conoce los corazones. Dice el que hace justicia al huérfano y a la viuda y el que ama al extranjero dándole pan y vestido. Si supieran cómo es esa bendición de real. Se circuncida el corazón. Si una persona no se ha circuncidado en su corazón y sigue con la dureza y sigue con solamente buscando una información, no está en el camino del Eterno. No está en el camino. En la circuncisión, ¿quién hace esa circuncisión? Esa circuncisión la hace el Padre. ¿Cómo lo sabemos? En Deuteronomio 31, sucederá que cuando hubieran venido todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres del medio de las naciones donde te hubiera arrojado, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tus hijos, para que lo ames, ames al Eterno con todo el corazón y con todo el alma. Si usted está metido en Kabbalah, a usted le falta circuncidar el corazón. ¿Por qué? Porque no ama al Eterno con todo su corazón, lo tiene repartido entre dos dioses. No puede ser. Cierre esa puerta, vuelva al Eterno. El Eterno tiene las puertas abiertas. El Eterno es grande en misericordia y es tardo para la ira. Fíjense, la circuncisión de corazón también tiene que ver con la arrogancia, con el orgullo o con la humildad. Ustedes recuerdan los dos hombres que van a orar, el fariseo y el publicano. ¿Qué le decía el fariseo? Ay, te doy gracias porque yo no soy como los demás, injustos, adúlteros, como ese publicano. Era el publicano, yo ayuno 2 veces, yo doy diezmos, pero el publicano que decía,
perdóname, Padre. ¿Y qué dijo Yeshua? El publicano volvió a la casa justificado, pero el otro simplemente perdió su tiempo, porque dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Delante del Eterno, es que Él es tan grande, nosotros ni podemos comprender realmente la grandeza del Eterno. Es que Él es el creador del universo, mira el universo. Nosotros ni siquiera podemos crear algo, nosotros podemos cambiar cosas que ya están creadas y hacer una nueva, sí, transformar algo, pero no podemos crear. Él es el que tiene todo el poder. ¿De qué nos enorgullecemos? ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta problema? En vez de venir en humildad a la palabra del Padre, a su presencia. Fíjense, aquí está digamos que representada esa circuncisión de corazón. Hay que hacerla hoy, eso es un llamado, hoy eso es un llamado, que es hacer esa circuncisión de corazón a través de Yeshua. Fíjense, cuando nosotros leemos el final, nosotros sabemos a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 44:6, que ningún incircunciso, ni de carne ni de corazón, entrará en el templo cuando ya esté Yeshua, en el templo ya en el real, en el de Yeshua. Así que a circuncidar el corazón. Pablo también habló de la circuncisión y dijo que si estaba circuncidado físicamente, pero no tenía su corazón circuncidado, de nada le valía la circuncisión física. Muchos hoy van a la circuncisión física, pero ¿dónde está la de corazón? Ahora, volvamos entonces al capítulo 10, 17. Porque Yahweh vuestro Elohim es Dios de dioses, ya lo vimos, Señor de señores. Dice, amaréis pues al extranjero, verso 19, porque extranjeros fuisteis en Egipto. A Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Solo a Yahweh, que sea Él el objeto de tu alabanza. Él es tu Elohim, Él ha hecho contigo grandes cosas. Él es el que lo ha hecho. No es Ein Sof, es Yahweh el que lo ha hecho. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora eres como las estrellas del cielo en multitud. Ahora el verso 11, ya con esto terminamos, cuando nos dice la palabra, amarás pues a Yahweh tu Elohim, guardarás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos todos los días. Comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Yahweh vuestro Elohim, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto. Hoy lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Yahweh los destruyó hasta hoy. Dice, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirán, ya todo esto lo hemos estudiado. Este es el recuento de Moisés, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto las grandezas que Yahweh ha hecho. Es decir, ustedes han visto la rebeldía, pero han visto la grandeza del Eterno. La han visto la grandeza del Eterno. En el Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Yahweh está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Sigue entonces diciendo el verso 8, guardad pues, ustedes que han visto toda la historia, guardad los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual Yahweh juró a sus padres que habría de darla, a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomar no es como la tierra de Egipto, donde sembrabas la semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Ustedes recuerdan que el trabajo vino como consecuencia del pecado, de la maldición. Habría que labrar la tierra. Es que vamos a volver otra vez
vez a la creación. Eso es lo grande, que la promesa de la tierra. No es que nos vamos a ir a vivir a Israel así como está hoy. No, si allá no hay sino abominación y pecado. Nosotros vamos a ir a la tierra prometida allá, pero completamente, un cielo nuevo, una tierra nueva, completamente restaurada, donde ya no, dice, ya no tenemos que, todas las maldiciones que vinieron como consecuencia del pecado van a ser borradas. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual el Eterno cuida. Él mismo va a cuidar de la tierra. Siempre están sobre ella los ojos de Yahweh, tu Elohim, desde el principio del año hasta el fin. Pero si obedeciereis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh, vuestro Elohim, y sirviéndole con todo el corazón y con toda el alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, y daré hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. O sea, mientras llega eso, si nosotros hoy obedecemos, hoy tenemos la bendición. Hoy tenemos nosotros esa bendición, esa lluvia de bendición sobre nuestra vida. Dice, guardaos pues, otra vez, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Ustedes dirán, pero si esto lo hemos repetido 50 veces hoy. Sí, el Padre lo repite. ¿Por qué lo repite? Porque nosotros somos tan duros de corazón que no entendemos a la primera vez que nos dice. Por eso vuelve y dice Moisés a este pueblo que lo guió durante todos esos años. Moisés sí que los conocía, por eso les repite una y otra vez. Y nos conoce a nosotros, por eso vuelve y nos dice una y otra vez. No se aparten a dioses ajenos, no se inclinen a ellos. Yo también les vuelvo a decir, corran del Kabbalah, salgan de Kabbalah, es un Dios falso, es un Dios falso. No, eso les quita a ustedes toda bendición, eso los saca del plan. Dice, no sea que se aparten y sirvan a dioses ajenos y se encienda el furor de Yahweh sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni de la tierra su fruto. Eso es lo que muchas personas, yo no veo la bendición, pues revise su camino. Entonces termina diciendo, por tanto pondréis mis palabras ¿dónde? En el arca, en vuestro corazón, en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano. Serán como frontales entre tus ojos. La palabra. Las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas. Cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Aquí nos está repitiendo el mismo mandamiento que estudiamos en la porción pasada. Le está diciendo el Eterno, ponga mis palabras en su corazón, póngalas alrededor, en la casa, ponga versículos, ponga todo lo que le recuerde al Eterno. Las escribirás en los postes de tu puerta, en los postes de la casa, en las puertas, para que sean vuestros días y las de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahweh juró que les había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amaréis a Yahweh vuestro Elohim, andando en sus caminos y sirviéndole, el Eterno echará de vosotros a las naciones y desposeerá a los grandes y más poderosos que vosotros. Nosotros vamos a tener un futuro glorioso. Lo tenemos que creer y hoy tenemos una bendición. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto al Líbano hasta el río Éufrates. Está hablando de toda la tierra. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor pondrá el Eterno sobre vuestro Elohim, sobre Yahweh vuestro Elohim, sobre toda la tierra que pisares, como Él mismo lo ha dicho. Fíjense, de verdad que uno repite la palabra, porque no, yo estoy leyendo literalmente. La palabra nos repite una y otra vez. No hay excusa, no hay excusa.
Para los que hoy se están apartando detrás de Ein Sof, del Dios del Kabbalah, no hay excusa. El Padre les ha hablado en todos los tonos. Las mismas personas que están en Kabbalah están leyendo la Torah y enseñándola. Entonces no hay excusa. Saben que es Kabbalah, saben que es otro Dios, saben muy bien que están yendo por dos caminos diferentes. El llamado de hoy es volver. Ya entendimos, Yeshua fue los 40 días al desierto por nosotros. Ahora va en la segunda semana. La próxima semana vamos a estudiar qué sigue pasando con Yeshua. Y nosotros vamos a seguir entendiendo este nuevo pacto. Confiados, sabiendo que si nosotros regresamos hoy, porque el llamado es a regresar. El llamado no es a que ustedes se vayan de ninguna parte, no. El llamado es a que ustedes confronten dentro de sus congregaciones, dentro de sus amigos, confronten esta palabra, de verdad reflexionen, de verdad le hagan ver a los líderes, volvamos a la palabra. Y sigan adelante porque necesitamos por todo el mundo estas personas que el Padre ha levantado para guiar al pueblo. Necesitamos por todo el mundo personas que se sigan levantando, pero que hoy sea un día en que el corazón vuelva otra vez al Eterno. Mejor dicho, ni siquiera 100%, 110 o 150%. Amar al Eterno con todo el 100% del corazón, de la mente, de nuestras emociones, de todo, y obedecer únicamente la palabra del Eterno. Aprender únicamente la palabra del Eterno, que esa es la voluntad del Eterno. No es que nos quedamos, es que estamos en obediencia, estamos obedeciendo al Eterno. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, que sea un momento de reconciliación, de restauración, que cada uno de ustedes proponga en su corazón esa restauración y esa reconciliación con el Padre. Hasta la próxima semana, que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, tenga misericordia de nosotros y nos regale vida para poder continuar con estos estudios. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones.